Hola a todos, bienvenidos a la parte 2 del video de desarrollo de ojo en el cual nos vamos a enfocar en las estructuras específicas del ojo. Si no han visto el primer video, les sugiero que lo hagan y regresen a este video después. Comencemos. Hablemos de la retina. La retina se desarrollará a partir de las paredes del cáliz óptico. Recordemos que la vesícula se invaginó y tenemos dos paredes ahora, una externa y una interna. La fina externa generará una capa llamada la capa pigmentaria de la retina y la gruesa interna va a llamarse la capa de la retina neural. Al principio, estas dos capas están separadas por un espacio, llamado apropiadamente espacio intrarretiniano. Este se fusionará más adelante en la séptima semana, pero la unión no es muy firme. Así que un buen golpe en la cabeza o una caída generará el famoso desprendimiento de retina, en el cual la capa pigmentaria y la neural se separan. Esto es una emergencia médica, y si no se trata rápido, uno puede quedar ciego irreversiblemente. De la capa pigmentaria no hay mucho que decir. Esta es la base de la capa retiniana y ayuda a metabolizar vitamina A, que servirá para que miremos adecuadamente. Sea pigmentada porque a la sexta semana aparece melanina, lo que nos da color en la piel, y por lo tanto la capa se tornará un color muy oscuro. La capa nerviosa es la más compleja. En ella se empiezan a formar los conos y bastones, células que nos permiten ver colores y visión crepuscular, pero además se empiezan a generar neuronas que conectarán la retina al cerebro. Es importante notar que la lógica indicaría que los conos y los bastones deberían ser las últimas células de la capa para ser las primeras en captar la luz, pero esto es al revés. Los conos y bastones están pegados a la capa pigmentaria, así que la luz tiene que atravesar todas las neuronas de encima primero para llegar a los conos y bastones. Pero no se preocupen, estas neuronas están posicionadas de tal manera que son básicamente transparentes, así que no afectan nuestra visión de gran manera. Las múltiples neuronas empiezan a formar sus axones, que parecen colitas, y empiezan a dirigir sus neuronas hacia el cerebro. Pero para poder llegar ahí, tienen que pasar por el tallo óptico que estaba hueco al principio. Así que con el tiempo, más de 1 millón de axones pasarán por el tallo óptico hacia el cerebro para conectar los ojos, y que podamos ver. Eventualmente el tallo óptico dejará de estar hueco y estará lleno de axones. Es fascinante, ya que uno pensaría que los axones viajarían del cerebro a la retina, pero es al revés. Los axones viajan de la retina hacia el cerebro para hacer las conexiones. Para que un axón transmita una señal eléctrica adecuada, este tiene que tener un recubrimiento de grasa alrededor suyo, que se llama mielina, parecido a un cable con su plástico alrededor. Pero la mielinización de los nervios ópticos no se completa hasta la 10ª semana después de nacer. Así que los bebés antes de esta edad miran muy borroso y no son capaces de distinguir apropiadamente los colores. Aún así, esto no les quita lo tierno. Existen defectos de retina. ¿Recuerdan que el tallo óptico debe cerrarse después de dejar que entre la arteria hialoidea? Resulta que a veces no se cierra adecuadamente y genera espacios rotos en la retina llamados coloboma. A veces estas extensiones van más allá de la retina y dejan un espacio de encerrar en el iris y se forma el famoso coloboma del iris, que le llaman el ojo en cerradura o ojo de gato. Este defecto suele estar asociado en un componente genético con transmisión autosómica dominante. Esto quiere decir que si una persona tiene este defecto genético, tiene un 50% de probabilidad de pasar esto a sus hijos. Vamos al cristalino. El cristalino proviene de la vesícula cristaliniana, que antes era parte del ectodermo superficial. Al principio está hueca y solo están las células que están cubriendo la periferia, y suelen ser células cúbicas. Estas empiezan a dividirse y crecer hacia el otro extremo y generar células muy largas y extremadamente delgadas. A estas células que todavía contienen el núcleo se les van a llamar las fibras del cristalino primarias, y más adelante pierden el núcleo y se vuelven muy transparentes. A estas las vamos a llamar las fibras del cristalino secundarias. La regeneración de estas fibras es muy limitado, así que si se daña el cristalino, su recuperación es extremadamente compleja o irreversible. El cristalino se alimenta de la arteria hialoidea a principio, pero la arteria hialoidea degenerará eventualmente. Así que, ¿cómo vive el cristalino sin sangre? Resulta que se alimenta de los nutrientes del líquido que está al lado de él. Este líquido se llama el humor acuoso y se ubica en la cámara anterior del ojo. Atrás del cristalino también hay líquido, solo que este tiene una consistencia más gelatinosa. Existe a principio un líquido gelatinoso formado por células mesenquimales llamado el humor vítreo primario. Luego, las células del cáliz óptico forman otra capa alrededor de este humor vítreo primario del líquido, es más espeso y se va a llamar el humor vítreo secundario. A toda esta estructura líquida detrás del cristalino se le va a llamar el cuerpo vítreo. Pero el cristalino no está exento de problemas. Es posible que el cristalino nunca se desarrolle en absoluto por incapacidad de separarse del neuroectodermo. En este caso se forma una enfermedad llamada afaquia, en el cual no hay cristalino.
Esta afecta la visión de la persona considerablemente, en especial la visión de cosas cercanas. ¿Ok? Vamos a coroides y esclerótica. Alrededor de todo el cáliz óptico hay mucho mesénquima o mesodermo. Este mesénquima se condensa alrededor del ojo y genera dos capas. Un coroides, que es una capa con muchos vasos sanguíneos y es de color oscuro, y una esclerótica, lo que llamamos lo blanco del ojo. Ambas darán resistencia y forma al ojo maduro. Es curioso saber que cuando tenemos anemia por deficiencia de hierro, la esclerótica se vuelve muy delgada y casi transparente, por el cual se puede ver la coroides. Esto le da un color azulado a la esclerótica. También se dan algunas enfermedades de colágeno como la osteogénesis imperfecta o también llamada la enfermedad de los huesos de cristal. Hablemos del cuerpo ciliar. De las puntas de la coroides salen unas pequeñas prolongaciones que se aproximan al cristalino. Esta se llama el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar también incluye unas estructuras que parecen pelos, llamados los procesos ciliares, y estas se unen al cristalino. También se incluye el músculo ciliar, que es un músculo circular muy particular. Cuando el músculo se contrae, esto jala los procesos y vuelve al cristalino más delgado. Esto permite cambiar la forma del lente y nos permite ver mejor de cerca. Cuando se relaja el músculo del cristalino, se ensancha el cristalino y nos permite ver mejor de lejos. Vamos al iris. El iris es lo que miramos que tiene color en los ojos. Este se forma de las esquinas más distales del cáliz óptico. Este crece hacia adentro y cubre parcialmente al cristalino. También se forma el músculo dilatador y esfínter de la pupila. Esto permite que el iris cambie de diámetro para que entre más o menos luz dependiendo de las condiciones ambientales. En el recién nacido suele tener un color azul o gris. Esto puede generar incomodidad en padres de ojos café, que incluso han acusado de engaño a sus parejas por este sencillo motivo. Pero resulta que la melanina del ojo no se desarrolla por completo hasta el 6º o 10º mes después del nacimiento. Con el pasar del tiempo la mayoría de los iris se volverá color café, pero si no se produce suficiente melanina o está distribuido de manera distinta, entonces se puede generar un ojo color verde o color azul. Ya que el iris es producido de la parte distal del cáliz, es posible que no se pliegue bien y nunca se forme el iris. Eso suele suceder en la 8ª semana y se genera una enfermedad llamada aniridia, en el cual se nace sin iris y afecta la visión. Vamos a la cámara acuosa. Tenemos dos cámaras acuosas y suelen ser preguntas de examen. Tenemos una cámara anterior que tiene líquido y está ubicada entre el cristalino y la córnea. Y tenemos la cámara posterior que está entre el iris y el cristalino. Ambos están en comunicación constante. El líquido de ambas se produce constantemente. Pero ¿dónde va el líquido viejo? Resulta que hay un pequeño conducto en el ojo llamado el seno venoso escleral o conducto de Schlemm, que toma el líquido que sobra y lo lleva hacia las venas. Si por cualquier razón este conducto se bloquea, se seguirá generando líquido, pero no se va a absorber lo adicional y va a generar un aumento en la presión del ojo. Si se genera el defecto en el útero, se va a causar un glaucoma congénito y aumenta la presión del ojo considerablemente y puede dejar ciego a la persona. Está relacionado a problemas genéticos, pero también a infecciones del virus de la rubiola. Por esta razón es importante vacunarse durante el embarazo para evitar estos daños. El cristalino también puede dañarse por el virus de la rubiola. En este caso el cristalino se opaca y no es transparente, evitando que la luz pase y se llama catarata congénita. Otra razón más para vacunarse. También existen otras enfermedades que causan la catarata congénita, por ejemplo la radiación en el embarazo, y también una enfermedad que se llama galactosemia, en el cual no se puede metabolizar el azúcar de la leche. Entonces se acumula en el cuerpo y daña el cristalino, pero también el cerebro. Es muy importante su detección temprana para evitar el daño irreversible. Vamos a coroides. El cristalino empieza a mandar señales al ectodermo superficial y le transforma en una estructura gruesa, pero ordenada de tal manera que es transparente. Lo único que ocupamos saber es que tiene tres partes: una capa externa, mesénquima en el medio y un endotelio corneal en la parte interna. La córnea, al igual que el cristalino, no tiene vasos sanguíneos y se alimenta del humor acuoso y del líquido que lubrica el ojo. Así que literalmente, la córnea se alimenta de nuestras lágrimas. Y vamos a los párpados. En la 6ª semana, el epitelio encima de la córnea empieza a engrosarse y generar los párpados. En la 8ª semana se fusionan y no es posible abrir los párpados. Y no es hasta la semana 26 a la 28 que estos se separan y pueden abrirse. Mientras tanto, también se genera la conjuntiva, que es un epitelio transparente que retuve la esclerótica y la parte interna de los párpados. Esta es la parte que se inflama y libera pus en una conjuntivitis. Existen algunos defectos oculares generales. El ojo, al ser tan complejo, puede sufrir muchos defectos, algunos de ellos muy radicales. Yo suelo enseñarle esta imagen a mi estudiante y les pregunto ¿qué es? La respuesta es sencilla, es un cíclope de la mitología griega. Y yo les pregunto, ¿existen los cíclopes? La respuesta suele ser no. Pero les sorprenderá saber que los cíclopes sí existen.
en cierta manera. Esta imagen es de una enfermedad llamada ciclopía. Básicamente no se forma adecuadamente los campos oculares. Estos se fusionan y generan un solo agujero y un solo ojo. La ciclopía tiene dos variedades: la formación de un ojo único o que los dos ojos se formen pero se fusionen en el centro. En ese caso se llama sinoftalmia. Y suele existir una nariz arriba del ojo mal formado llamada probóscide. Lamentablemente, el daño no se conserva al ojo. También todo el sistema nervioso central suele estar muy alterado. La formación del cráneo y el cerebro es usualmente incompatible con la vida, y aquellos que logran nacer suelen vivir solo pocos minutos. Es muy probable que las imágenes que tenemos hoy de cíclopes de mitología griega hayan nacido de ver a un niño con ciclopía hace muchos años atrás, pero al no encontrar explicación científica lo atribuyeron a la magia y a los dioses. A mi experiencia estudiando embriología, muchos mitos de monstruos y demonios no son nada más que alteraciones embriológicas que no se podían explicar en sus tiempos. Otra alteración radical es que el bebé nazca sin ojos. Esto se llama anoftalmia y se produce por un fallo en la formación del prosencéfalo o de la vesícula óptica. A veces se puede ver un párpado fusionado en lugar donde debería estar el ojo, pero igual que la ciclopía, este defecto suele afectar también el cerebro y la expectativa de vida suele estar muy reducida en la enfermedad. Pero hay casos excepcionales en el cual el daño se limita solamente al ojo. Bueno, eso es todo por este video. Espero haya sido de su grado y les dejo aquí la bibliografía y les recuerdo que en la página oficial de embriología pueden encontrar mapas conceptuales, exámenes en línea para probar sus conocimientos y para prepararse en sus exámenes y mucho material más. Les dejo el link de la página oficial en la descripción y les dejo un link del video de embriología de placas histológicas de ojo. Y otro video explicando una de las enfermedades más comunes del ojo, el retinoblastoma. Enfermedad potencialmente mortal, pero fácilmente diagnosticable con una cámara de celular, por lo cual ustedes podrían salvar vidas. Espero disfruten del material y como siempre, hasta la próxima.